Hola, este es mi 20º día leyendo mi libro y pues voy a comenzar. Desde la llegada del telegrama no había manifestado acerca de él opinión alguna. Había dejado a J. T. Maston a descubrir las suyas sin probar ni a desaprobar. Se mantenía al pairo y proponía guardar los acontecimientos. Pero echaba las cuentas sin la huéspeda, pues no contaba con la impaciencia pública y vio como muy poca satisfacción a los habitantes de Tampa a reunirse bajo sus ventanas. Los murmullos, los gritos y las vociferaciones le obligaron a presentarse. Tenía todos los deberes y por consiguiente todas las obligaciones de la celebridad. Se presentó y la multitud guardó un silencio. Un ciudadano tomó la palabra y dirigió a Barbicane la siguiente pregunta. El personaje designado en la parte bajo el nombre de Michael Arden se dirigía hacia América, ¿sí o no? Señores, respondió Barbicane, no sé más que lo que saben ustedes. Pues es preciso saberlo, gritaron algunos con impaciencia. El tiempo nos lo dirá, respondió con sequedad el presidente. No reconocemos ningún derecho para mantener en un estado de ansiedad pensó penosa a un pueblo entero, replicó el orador. ¿Habéis modificado los planos de proyectil de conformidad con lo que dice el telegrama? Telegrama. Pero bueno. Todavía no, señores. Pero tenéis razón. Es preciso saber a qué atenernos y el telégrafo que ha causado toda esa conmoción completará nuestros informes. Al telégrafo, exclamó la muchedumbre. Barbicane bajó y, seguido del inmenso gentío, se dirigió a las oficinas de administración. Pocos minutos después se envió el síndico los corredores marítimos de Liverpool, una parte en el que se le hacían las siguientes preguntas. ¿Qué buque es Atlanta? ¿Cuándo salió de Europa? Llevaba a bordo un francés llamado Michael Ardan. 2 horas después de Barbicane recibía informes de una precisión tal que no permitían abrigar ninguna duda. El vapor Atlanta de Liverpool se hizo en el mar el 2 de octubre con rumbo a Tampa, llevando a bordo un francés que con el nombre de Michael Ardan consta de la lista de los pasajeros. Al ver esta confirmación del telegrama, los ojos del presidente brillaban con una llama de satisfacción. Se cerraron fuertemente sus puños y con violencia se le oyó murmurar: pues es cierto, es pues posible, ese francés existe y estará aquí dentro de 15 días, pero es un loco y nunca consentiré. Y sin embargo, aquella misma tarde escribió a la casa de Bradwell y compañía para que suspendiese hasta nueva orden la fundición del proyectil. Expresar ahora la conmoción que se apoderó de toda América, el efecto que produjo la comunicación de Barbicane, lo que dijo los periódicos de la Unión, el asombro que les causó la noticia y el entusiasmo con la que acogieron y con que cantaron la llegada de aquel héroe, el antiguo continente. Describir la agitación febril de cada individuo que veía transcurrir lentamente las horas, dar una idea, aunque imperfecta, de aquella obsesión fatigosa de todos los cerebros subordinados a un solo pensamiento, narrar el cese completo de toda actividad humana, la paralización de la industria y la suspensión del comercio para presenciar la llegada del Atlanta, descubrir la animación de la bahía de Espíritu Santo incesantemente surcada por vapores, paquebotes, yates de placer, flyboats de todas las dimensiones, enumerar los millares del curioso que cuadriplicaron en 15 días la población de Tampa y tuvieron que acampar bajo tiendas como un ejército en campaña. Sería una pretensión temeraria a superar a todas las fuerzas de los hombres. El 20 de octubre a las 9 de la mañana los vigías del canal de Bahama distinguieron una densa humareda en el horizonte. 2 horas después un vapor saltó a bordo, era por ellos reconocido, y el hombre de Atlanta fue transmitido a Tampa. A las 4 el buque inglés entraba en la bahía del Espíritu Santo. A las 5 cruzaba a toda vapor por la rada Hillsboro. A las 6 fondeaba en el puerto de Tampa. El Ancora no había aún mordido el fondo de la arena, cuando 500 embarcaciones rodeaban el Atlanta y el vapor era tomado por el asalto. El primero que pisó su cubierta fue Barbicane, el cual dijo con una voz cuya emoción quería en vano reprimir: Michael Ardan. Presente, respondió determinado individuo encaramado a la toldilla.
Barbicane, con los brazos cruzados, con la mirada interrogante, con los labios apretados, miró fijamente al pasajero del Atlanta. Era un hombre de 42 años, pero algo cargado de espaldas, como esas cariatildes que sostienen los balcones en sus hombros. Su cabeza enérgica, verdadera cabeza de león, sacudía de cuando en cuando una cabellera roja que parecía realmente guedeja, una cara corta, ancha en las sienes, adornada con los bigotes erizados, como los del gato, y mechones de pelos amarillentos que se aplicaban en sus mejillas, ojos redondos, de los que partía una mirada miope y como extraviada, completaban aquella fisonomía eminentemente felina, pero la nariz era de un dibujo atrevido, la boca perfecta, la frente alta e inteligente, y surcada como un campo de los que no ha estado nunca inculto. Un cuerpo bien desarrollado, descansado sobre unas largas piernas, unos brazos musculosos que eran poderosas y bien apoyadas palancas y un continente resuelto. Hacían de aquel europeo un hombre sólidamente construido que más parecía forjado que fundido, valiendo, valiéndonos de una de las expresiones del arte metalúrgico. Los discípulos de Lavater o de Gratiolet hubieran encontrado sin dificultad en el cráneo y en la fisionomía de aquel personaje signos indiscutibles de la contabilidad, es decir, el valor en el peligro y de la tendencia a sobrepujar los obstáculos, los que los benevolencia y los de apego a lo maravilloso instinto que induce a ciertos temperamentos a apasionarse por las cosas sobrehumanas, pero en cambio las protuberancias de la adquisibilidad de la necesidad de poseer y adquirir faltaban absolutamente. Para completar el retrato físico del pasajero de Atlanta, es oportuno decir que sus vestidos eran holgados, que no ponían el menor obstáculo al juego de las articulaciones, siendo su pantalón y su gabanta sumamente anchos, que él mismo se llamaba la muerte con capa. Llevaba la corbata en desaliño y su cuello de la camisa muy escotado. Dejaba ver un cuello robusto y como el de un toro. Sus manos febriles arrancaban de dos mangas de camisa que estaban siempre desabrochadas. Bien se desconocía que aquel hombre no tenía nada nunca en el frío, ni en la crudeza, ni en el invierno, ni en medio de los peligros. Iba y venía en la cubierta del vapor. En medio de la multitud apenas los dejaba el espacio para moverse sin poder estar quieto un momento, pero él derivaba sobre sus anclas, como parecían sus marineros, y gesticulaba y tuteaba a todo el mundo, y se mordía las uñas con una avidez compulsiva. Era uno de esos tipos originales que el creador inventa por capricho, pasajeros rompiendo el molde enseguida. En efecto, la personalidad moral de Michael Arden ofrecía un campo muy dilatado a la investigación de los observadores analíticos. Aquel hombre era asombroso, vivía en una perpetua disposición a la hipérbole y no había traspasado aún la edad de los superlativos. En la retina de sus ojos juntaban los objetos con dimensiones desmedidas, de lo que resultaba una asociación de ideas gigantescas. Todo lo veía abultadísimo y en grande su excepción de las dificultades y los hombres que los veía siempre pequeños. Estaba dotado de la naturaleza poderosa, exorbitante, superabundante. Era artista por instinto, muy ingenioso, muy decidido. Pero aunque no hacía nunca un fuego graneado de instinto, muy ingenioso, muy graneado de chistes, el chiste que se permitía era siempre una descarga cerrada. En las discusiones se cuidaba muy poco de la lógica. Rebelde al silogismo, no lo hubiera nunca inventado, y todas en sus salidas eran suyas, solamente suyas. Atropellando por todo y para todo, apuntaba en medio del pecho argumentos ad hominem, certeros y seguros. Le gustaba defender con el pico y las arpas las causas desesperadas. Tenía en otras manías la de proclamarse como Shakespeare, un ignorante sublime, y hacía alarde de desperdiciar a los sabios. Los sabios, decía, no hacen más que llevar el tanteo mientras nosotros jugamos. Era un bohemio del mundo de las maravillas que se aventuraba mucho sin ser
Por eso, aventurero, una cabeza destornillada, un, un faetón que se empeña en guiar el carro del sol, un ícaro con alas de reserva. Por lo demás, pagaba con su persona y pagaba bien. Se arrojaba sin cerrar los ojos a las más peligrosas empresas, quemaba sus naves con más decisión que Agatocles. Siempre dispuesto a romperse el alma o desnucarse, caía invariablemente a los pies como esos monigotes de médula de Sauco, con plomo en la base que sirven a diversión de los niños. En una palabra, su divisa era, a pesar de todo y el amor a lo imposible constituían su pasión dominante. Pero aquel hombre emprendedor tenía como ningún otro los defectos de sus cualidades. Se dice que quien nada arriesga, nada tiene. Ardán tenía y lo arriesgaba siempre todo. Era un despilfarrador, un tonel de Danaides perfectamente desinteresado. Hacía tan buenas obras como calaveras, caritativo, caballeresco y generoso. No hubiera firmado la sentencia de muerte de su más cruel amigo y era muy capaz de venderse como esclavo para rescatar a un negro. En Francia, en la Europa entera, en todo el mundo conocía el personaje tan brillante y que tanto ruido metía. No hablaban acaso de él incesantemente las 100 tropas de la fama. Puestas todas a su servicio, no vivía en una casa de vidrio tomando el universo entero por confidente de sus más íntimos secretos. Eso no obstante no le faltaba una buena colección de enemigos. Entre los individuos a quienes había rozado, herido o atropellado más o menos al abrirse paso con los codos entre la muchedumbre. Pero generalmente se le quería bien y hasta se le mimaba como a un niño. Era, según la expresión popular, un hombre que era preciso tomar o dejar, y si le tomaba todos se interesaban por él en sus atrevidas empresas y seguían con la mirada inquieta. Era audaz como tanta imprudencia. Cuando algún amigo quería detenerle, prediciéndole una próxima catástrofe, le respondía sonriendo amablemente: el bosque no es quemado sino por sus propios árboles. Y no sabía al dar esta respuesta que citaba el más bello de todos los proverbios árabes. Todo era aquel pasajero del Atlanta, siempre agitado, siempre hirviendo el calor en un fuego interior, siempre conmovido, y no por lo que pretendía hacer en América, en lo cual ni siquiera pensaba, sino por efecto de su organización calenturienta. Era seguramente contraste el más singular, el que ofrecían el francés Michael Jordan y el yankee Barbicane, no obstante ser los dos, cada cual de su manera, emprendedores, atrevidos y audaces. La contemplación, aunque se la abandona el presidente del cónclave en presencia de aquel rival que acababa de arreglar su segundo término, fue muy pronto interrumpida por los hurras y vitores de la muchedumbre. Tan frenéticos fueron los gritos y el entusiasmo tomó formas tan personales que Michael Jordan, después de haber apretado millares de manos en las que estuvo su ex puesto de dejar sus dedos, tuvo que buscar refugio en el fondo de su camarote. Esto sería todo. Gracias.